Ni Visitación ni Paco se atrevían ya nunca a decir nada a don Álvaro, alusivo a sus pretensiones amorosas. Le dejaban hacer, conocían en la cara de gloria del Tenorio que esperaba el triunfo, que tal vez lo estaba tocando, y comprendían que el pudor, la vergüenza, mejor dicho, exigía un silencio absoluto respecto del caso. Don Álvaro agradecía la delicadeza de sus cómplices y callaba también tranquilo y satisfecho. A fines del mes comenzó la dispersión general. Todos los que tenían 4 cuartos y muchos que no los tenían dejaron la capital y buscaron la frescura de la playa. Don Víctor, loco de contento, salió del vivero con su mujer y con Petro y se instaló en el puerto mejor de la provincia, la costa, villa floreciente, más rica que Vetusta, emporio del cabotaje y vestida muy a la moda. Otros años, Quintanar pasaba el mes de agosto en Palomares, a donde iban también visita Obdulia y alguna vez los marqueses de Mesía. 2 años hace que no he veraneado, decía Quintanar, alegre como un chico. La regenta prefirió la costa a Palomares porque el magistral había suplicado que no se fuera a Baños y que si el médico lo exigía, que por lo menos no se fuera a Palomares. No quiso Ana contradecir este deseo del confesor y transigió. Iremos a la costa, dijo en la carta en que contestó don Fermín. Tenía pésima idea de los efectos morales de los baños de todo el Cantábrico y especialmente de los baños de Palomares. La mayor parte de los penitentes volvían de aquel pueblo de pesca con la conciencia llena de pecadillos que, si tratándose de otros casi le hacían sonreír, en la regenta le hubieran hecho muy poca gracia. Comprendía don Fermín que su influencia iba disminuyendo, que la fe de Ana se entibiaba y en cambio crecía la desconfianza en ella. Y como perder del todo a la subregenta era idea que le asustaba, dando tormento al orgullo, a los celos, hacía tripas corazón, fingía no ver y mantenía su poder espiritual claudicante, con puntales de tolerancia y estribos de paciencia. La ira la desahogaba sobre el obispo y con la curia eclesiástica. Cada vez era su poder mayor y más cruel en su tiranía. Las ventajas de don Álvaro en el ánimo de Ana las pagaba el clero parroquial, aquel clero que Foja decía respetar tanto. También Ana prefería aquel modus vivendi. No quería volver a las andadas, tenía que viniesen la compasión y los remordimientos y las aprensiones a molestarla y al fin hacerla cara enferma, por si por completo rompía con el provisor. Me conozco, pensaba, sé que después de todo le tengo cierto cariño, y si abandonase su amistad, una voz insufrible me había de estar gritando siempre en favor suyo. Mejor es esto, ya que él disimula y finge no ver este cambio, y ya no se queja como al principio. Dejémoslo todo así, quiero paz, no más batallas aquí adentro. Don Álvaro, en el tono confidencial que había adoptado después de su declaración, había venido a indicar vagamente que no convenía irritar a don Fermín, que él le creía capaz de hacer daño siempre de un modo u otro. Ana, aunque Álvaro no se atrevía a ser muy explícito en este particular, comprendía lo que su amigo nuevo hermano quería decir y aprobaba su prudencia. Por todo lo cual pudo el provisor atreverse a insinuar aquel deseo que en otros tiempos había sido impuesto en un decreto sin exposición de motivos. Ana fue a la costa. Mesía, por disimular, pasó 5 días en Palomares, después se corrió a San Sebastián y el día de Nuestra Señora de agosto se presentó en la costa, en un vapor de Bilbao, nuevo y reluciente. A don Víctor le gustaba mucho por una temporada la vida de fonda. Se había instalado en la más lujosa, de más movimiento y ruido, situada en el muelle. Allá se fue también Mesía, accediendo a los ruegos de su amigo el ex regente. 20 días después volvían los 3 juntos a Vetusta. Benítez felicitó a la regenta por su notable mejoría. Ahora sí que estaba la salud asegurada. ¡Qué color, qué morbidez, qué sólidamente robusta volvía! A don Víctor se le caía la baba. Oh, el mar, si hay como es mar, y la mesa redonda, y la casa de baños, y los paseos por el muelle, y los conciertos al aire libre, y los teatros y circos. Qué contento estaba con la vida Quintanar. Su mujer era una joya, la más hermosa de la provincia, como había sido siempre, pero además era suya, completamente suya, y de un humor nuevo, alegre, activo, como el que Dios le había otorgado a él. Y yo, ¿qué tal? Vengo yo, señor Benítez. Magnífico, magnífico, también he hecho un pollo.
yo lo creo. Y Galápago que va siendo viejo, ¿qué tal? Y daba palmaditas en la espalda de Mesía. Este sí que parece un chiquillo. Y volviéndose a Frígilis, que estaba presente, algo triste y desmejorado, añade a Quintanar. En cambio, tu voz escape por Villavieja, y eso que tanto tono sabes darte con tu higiene y tu vida de árbol secular. No, lo que es al siglo no llegas, carcamal. Y abrazaba y daba palmadas en las espaldas también a sus frígiles para que no tuviera celos de Mesía. Quintanar era feliz, quería que lo fuesen todos, los suyos, su mujer, sus criados y los amigos, hasta los conocidos, el mundo entero. Si Mesía le preguntaba en broma, ¿qué tal, Kempis? ¿Qué dice de esto, Kempis? El otro contestaba, ¿quién? ¿Qué Kempis? Ni que 8 cuartos. Voy a hacer obras en el caserón, voy a blanquear el patio y los pasillos, empapelar el comedor y picar la piedra de la fachada. Verán ustedes qué hermosa quedará piedra amarillenta después que la piquemos. No quiero oscuridad, no quiero negrura, no quiero tristezas. Mesía había convencido a la regenta de que don Víctor en rigor venía a hacer una cosa así, como un padre, siempre había pensado en ella, algo por el estilo. Sin embargo, se le debía el honor, y a pesar de tanta intimidad, de aquel amor confesado implícitamente, Ana podía decir que don Álvaro no había puesto sus labios en aquella piel con cuyo contacto soñaba de fijo. Mesía no se daba prisa. Aquella casada no era como otras, había que conquistarla como una virgen. En rigor, era su primer amor, y los ataques brutales la hubieran asustado, la hubieran robado 1000 ilusiones. Además, a él le rejuvenecía aquella situación de amor platónico, de intimidad dulcísima, en que solo él hablaba de amor con la boca y ambos con los ojos, la sonrisa y todo lo demás que era mudo y no deshonesto y grosero. Así como así, el verano siempre le tenía un poco lánguido y dejado. Calculaba él con aquella frivolidad afectada y natural al mismo tiempo de materialista práctico, calculaba que ella, para el invierno, él se sentiría fuerte como un roble y la regente estaría suave y dócil como una malva. Además, una barbaridad, podía, si no echarlo todo a perder, retrasar las cosas, darles un giro menos picante y sabroso que el que llevaban. Ello diría, y no había de tardar. En tanto la vida era una delicia. El maduro don Juan, que, como él decía, était déjà sur le retour, se sentía transformado por la juventud y la pasión vehemente y soñadora de Anita. No recordaba a don Álvaro haber deseado tanto a una mujer, ni haber gozado con los amores platónicos, según él llamaba a todos los no consumados, como estaba gozando entonces. La regenta, cayendo, era feliz, sentía el mareo de la caída en las entrañas, pero si algunos días al despertar, en vez de pensamientos alegres, encontraba entre un poco de bilis y de tristes, algo como un remordimiento, pronto se curaba con la nueva metafísica naturalista que, sin darse cuenta de ello, había creado a última hora para satisfacer su afán invencible de llevar siempre a la abstracción, a las generalidades, los sucesos de su vida. Pero la misma Ana, tan dada a cavilaciones, tenía tan poco tiempo para ellas. Toda la vida era diversión, excursiones, comidas alegres, teatros, paseos. Entre la casa de los marqueses y la de Quintanar se había establecido una especie de convivencia en la que participaban Obdulia, Visita, Álvaro, Joaquín y algunos otros amigos íntimos. Se iba al vivero muy a menudo, se corría por el bosque, por la galería que rodeaba la casa, por la huerta, por la orilla del río. Todos parecían cómplices. Obdulia y Visita adoraban a la regenta, él la mezclaba de sus caprichos, se la comían a besos, juraban que eran felices viéndola tan tratable, tan humanizada. Y jamás una alusión picaresca, ni una pregunta indiscreta, ni una sorpresa inoportuna. Nadie hablaba allí del peligro que solo ignoraba Quintanar. Muchas veces, cuando una tormenta como la de San Pedro descargaba sobre el vivero, se quedaba allí toda la comitiva a pasar la noche. Ana se encontraba sin buscarlo, pero sin esquivar las ocasiones en contacto con Álvaro, apretada con él en coches, palcos, bailes, bosques, muchas veces cada semana. Un día de noviembre, de los pocos buenos del veranillo de San Martín, se emprendió la última excursión por aquel año, el al vivero.
La alegría era extremada, nerviosa. Aquellos chicos, como seguía llamándolos Ripamilán, también expedicionario, a pesar de 2 años, aquellos chicos que tenían en la quinta de Vegallana los mejores recuerdos de sus juegos alegres, se despedían con pesar de aquel rincón de sus primaveras y sus otoños. Querían saborear hasta la última gota de la alegría loca en la libertad del campo, en las confidencias secretas y picantes del bosque. Jamás visita hizo la niña de mejor buena fe. Jamás Obdulia consintió a Joaquín más tonterías, según su vocabulario, lleno de eufemismos. Edelmira y Paco hicieron unas paces rotas 8 días antes. Hasta los viejos cantaron, bailaron un minué y corrieron por el bosque. Don Víctor hizo diabluras y se cayó al río, pretendiendo saltarlo de un brinco por cierto paraje estrecho. Ana y Álvaro, al darse la mano por la mañana, al subir al coche, se encontraron en la piel y en la sangre impresiones nuevas. La noche anterior, Álvaro había dicho que él se quería morir. No pedía nada, pero se quería morir. Ana, en todo el camino de Vetusta al vivero, no dijo más que esto y bajó el oído de Álvaro. Hoy es el último día. Después de comer, a todos los amantes del vivero les preocupó la idea de que la tarde sería muy corta. Joaquín y Obdulia sabían que todo el mundo era patria, pero ¿cómo allí? Edelmira y Paco suspiraban también por los escondites de la quinta, que iban a dejar muy pronto, antes del último arranque de locura, de las últimas carreras por el bosque y de la última alegría, hubo un cuarto de hora de melancolía, de cansancio mezclado de tristeza. La tarde iba a ser corta y la última. Visita se sentó al piano y tocó la polca de Salacia, un baile fantástico de gran espectáculo que se representaba aquellas noches en Vetusta. Salacia, la hija del mar, sacaba a sus hermanas del océano y no se sabe por qué a las bacantes a bailar en la playa, una danza infernal. Ana recordó la impresión que aquella polca había causado en sus sentidos. La bacantes hacia los tirsos, la piel del tigre de Baco. Ana sabía mucho de estos recuerdos mitológicos y pronto había dejado de ver al pobre aparato escénico del teatro de Vetusta y las bailarinas prosaicas, y no todas bien formadas, para trasladarse a la imaginada región de Oriente, donde su fantasía a medias ilustrada veía bosques misteriosos, carreras frenéticas de las bacantes enloquecidas por la música estridente y por las libaciones de perpetua orgía, al aire libre, la bacante, la fantástica de la naturaleza, ebria de los juegos de su vida lozana y salvaje, el placer sin tregua, el placer sin medida, sin miedo, aquella carrera desenfrenada por los campos, libres, saltando abismos, cayendo con delicia en lo desconocido, en el peligro incierto de precipicios y enramadas traidoras y exuberantes, mientras Visita recordaba de mala manera en el piano aquella humilde polca de Salacia que tenía de bueno lo que tenía de copia. La regenta dejaba bailar en su cerebro todos aquellos fantasmas de sus lecturas, de sus sueños y de su pasión. De pronto se le antojó mirar una ilustración que estaba sobre un centro de sala, la última flor, decía la leyenda de un grabado en que clavó Ana los ojos. En un jardín, en otoño, una mujer hermosa de unos 30 años aspiraba con frenesí y oprimía contra su rostro una flor, la última. Al monte! Gritó en aquel momento Obdulia desde la huerta. Al monte, a despedirse de los árboles. Visitación azotó con fuerza las teclas, violentando el compás de su polca, y enseguida cerró el piano con ímpetu. Al monte! Gritaron de arriba y de abajo, y salieron por el postigo a despedirse de robles, encinas, espinos, zarzas, helechos, y de la hierba fresca y verde de la otoñada. Aquella noche se prolongó la fiesta en Vetusta, en la despedida del buen tiempo. El invierno iba a volver, el diluvio estaba a la puerta, y se improvisó una cena para todos aquellos señores. Muchos a las 12, después de bailar y cantar y alborotar, ya tenían apetito, se habían comido temprano. Otros no hicieron más que probar golosinas y beber. Como la noche se había quedado tan serena y templada que parecía de las primeras de septiembre, se cenó en la estufa nueva que se inauguró en este día. Era grande, alta, confortable, construida por modelo de París. Don Álvaro, inteligente en la materia, dijo que se parecía en pequeño a la de la princesa Matilde. ¿Cómo envidio
envió Obdulia aquel dato y sintió orgullo. Un hombre que había sido su amante podía hablar de la serre de la princesa Matilde. Se cenó allí, en el salón amarillo donde se había bailado después de volver de Vetusta. Mediante algunos tertulios de refresco se apagaban solo las velas de esperma en los candelabros, corriéndose por culpa del viento que dejaba pasar un balcón abierto. Los criados no habían apagado más que el anillo de cristal. Las sillas estaban en desorden. Sobre la alfombra yacían 2 o 3 libros, pedazos de papel, barro del vivero, hojas de flores y una rota de begoña, como un pedazo de brocado viejo. Parecía el salón fatigado. Las figuras de los cromos finos y provocativos de la marquesa reían con sus posturas de falsa gracia, violenta y amaneradas. Todo era allí ausencia de honestidad. Los muebles sin orden, en posturas inusitadas, parecían amotinados, amenazando contar los sordos lo que sabían y callaban tantos años hacía. El sofá de ancho asiento amarillo, más prudente y con más experiencia que todos, callaba conservando su puesto. Una ráfaga de viento apagó la última luz que alumbraba el cuadro solitario. El reloj de la catedral dio las 12, se abrió la puerta del salón y pasaron los bultos. Las pisadas las apagó enseguida la alfombra. Por toda claridad, la poca de la calle, producto de la luna nueva y de un farol de enfrente, adulación del municipio nuevo de la casa del marqués. Al abrirse la puerta se oyó a lo lejos el ruido de la servidumbre en la cocina, carcajadas y un rum rum de una guitarra tañida con timidez y cierto respeto a los amos. Este rumor se mezclaba con otro apagado, el que venía de la huerta, atravesaba los cristales de la estufa y llegaba al salón como murmullo de un barrio populoso y lejano. Los dos bultos eran Mesía y Quintanar, que ebrio de confidencias perseguía a su amigo íntimo con el relato de las aventuras de su juventud, allí en la almuña de don Godino. Don Álvaro se dejó caer en el sofá, somnoliento y soñador. No oía ya a don Víctor, oía la voz del deseo ardiente, brutal, que gritaba, hoy, hoy, ahora, aquí, aquí mismo. Y en tanto, el ex regente, a quien aquellas sombras del salón y aquella discreta luz del farol de enfrente y del cuarto de luna parecían muy a propósito para confesar sus picardías eróticas, continuaba el relato para decir de cuando en cuando a manera de estribillo, pero qué fatalidad, ¿cree usted que por fin la hice mía? Pues no, señor, pásmese usted, lo de siempre, me faltó la constancia, la decisión, el entusiasmo, y me quedé a media miel, amigo mío. No sé qué es esto, siempre sucede lo mismo. En el momento crítico me falta el valor, y estoy por decir que el deseo. Una vez, al repetir esta canción, don Víctor a Mesías se le antojó atender. Oyó lo de quedarse a media miel, la de faltarle el valor, y con suprema resolución, casi con ira, pensó, este idiota me está avergonzando sin saberlo, ya que él lo quiere que sea. Esta noche se acaba esto, y si puedo, aquí mismo. Poco después los dos amigos, cansados, hasta el mismo don Víctor, de confesiones, volvieron a la mesa, donde reinaba la dulce fraternidad, las buenas digestiones después de las cenas grandiosas. No estaba ya Anita, salió Álvaro sin ser visto, por lo menos sin que nadie pensara si salía o no, y entró de nuevo en el caserón. En la cocina seguía la sala, los demás, todo era silencio. Volvió al salón, no había nadie, no podía ser. Entró en el gabinete de la marquesa, tampoco vio entre las sombras ningún cuerpo humano, todo eran sillas y butacas, sobre ellas ningún bulto de mujer, no podía ser, con aquella fe en sus corazonadas que era toda su religión. Don Álvaro buscó más en lo oscuro, llegó al balcón entornado, lo abrió y Ana, Jesús. Capítulo 29. El día de Navidad, venga usted a comer el pavo con nosotros. Me lo han mandado de León lleno de nueces. Será cosa exquisita. Además, tengo vino de mi tierra, un baldiñón que se masca. Mesía no faltó a su promesa, y el día de Navidad comió en el caserón de los Azores. El salón estaba ahora empapelado de azul y oro a cuadros. La gran chimenea churrigueresca se había conservado con sus ondulantes sirenas de abultado seno de yeso. Don Víctor se contentó con pintar de un blanco gris discreto, como él decía, toda aquella cornisas, volutas, acantos, escocias y hojarascas. A los postres
El amo de la casa se quedó pensativo. Seguía con la mirada disimuladamente las idas y venidas de Petra, que servía a la mesa. Después del café, pudo notar don Álvaro que su amigo estaba impaciente. Desde aquel verano, desde que habían vivido juntos en la fonda de la costa, don Víctor se había acostumbrado a la comensalía de don Álvaro. Lo encontraba a la mesa más decidor y simpático que en ninguna otra parte y le convidaba a comer a menudo. Pero otras veces, después de charlar cuanto quería, Quintanar solía levantarse, dar una vuelta por el parque, vestirse siempre cantando y dejar así media hora larga solos a Anita y a su amigo. Y ahora no se movía. Ana y Álvaro se miraban preguntándose con los ojos qué novedad sería aquella. La regenta se inclinó un instante para recoger una servilleta del suelo y don Víctor hizo a Mesía una seña que quería decir claramente: me estorba esa, si se fuera, hablaríamos. Mesía encogió los hombros. Cuando Ana levantó la cabeza sonriendo a don Álvaro, sin verlo Quintanar, apuntó a la puerta sin mover más que los ojos. Ana salió enseguida. Gracias a Dios, dijo su marido respirando con fuerza. Creí que no se marchaba hoy esa muchacha. Ni siquiera recordaba que otras veces quien se marchaba era él. Ahora podemos hablar. Usted dirá, respondió tranquilamente Álvaro, chupando su habano y tapándose la cara con el humo, según su costumbre de enturbiar el aire cuando le convenía. ¿Qué culpa se le habrá roto a este?, pensó con un vago recelo que no se explicaba siquiera. Don Víctor acercó una silla a la del otro y tomó el tono de las grandes revelaciones. Actualmente, dijo, todo me sonría, soy feliz en mi hogar, no entro ni salgo en la vida pública, ya no temo la invasión absorbente de la iglesia, cuya influencia es deleteria, pero esa Petra me parece que me quiere dar un disgusto. Movimiento de sobresalto en Mesía. Explíquese usted, ¿ha vuelto usted a las andadas? He vuelto y no he vuelto, quiero decir, ha habido escarceos, explicaciones, treguas, promesas de respetar lo que esa grandísima tunanta no quiere que la respeten. En suma, ella está picada, porque yo prefiero la tranquilidad de mi hogar, la pureza de mi lecho, de mi tálamo, como si dijéramos la satisfacción de efímeros placeres. ¿Me entiende usted? Finge que se alborota por defender su honor, que, en resumidas cuentas, aquí nadie se atreve a amenazar seriamente y lo que en rigor le grita es mi frialdad. ¿Pero qué hace? Vamos a ver. Mire usted, Álvaro, por nada de este mundo daría yo un disgusto a mi Anita, que es ahora modelo de esposas. Siempre fue buena, pero antes tenía sus caprichos, ya recuerda usted, sí, al grano. Ahora la pobrecita coincide con mis gustos en todo. Por aquí, digo, y por aquí se va. Hasta le ha pasado aquella exaltación en poco selvático, aquel amor excesivo a los placeres bucóricos, aquella exclusiva preocupación de la salud al aire libre, del ejercicio, de la higiene. En suma, todos los extremos son malos, y Benítez me tenía dicho que la verdadera curación de Ana vendría cuando se le viese menos atenta a la salud de su cuerpo, sin volver ni por pienso al cuidado excesivo y loco de su alma. Aquello era lo peor, pero no me dice usted, allá voy. Ana vive ahora en un equilibrio que es garantía de la salud. ¿Por qué tanto tiempo hemos suspirado? Yo no hay nervios, quiero decir. Ya no nos da aquellos sustos, no tiene jamás veleidades de santa, ni me llena la casa de sotanas. En fin, es otra. Y la paz que ahora disfruto no quiero perderla a ningún precio. Ahora bien, Petra puede y creo que quiere comprometernos. Pero vamos a ver, ¿qué hace Petra? Comprometer la paz de esta casa. Temo que quiere dominarnos, prevaleciéndose de mi situación falsa, falsísima, lo confieso. ¿No comprende usted que para Ana tendría que ser un golpe terrible cualquier revelación de esa ramería hipócrita? ¿Pero qué sucede, señor? Hable usted claro y pronto, gritó Mesía, impaciente, más interesado en el asunto de lo que su amigo podía suponer. Más bajo, Álvaro, más bajo. ¿Qué sucede? Mucho. Petra sabe que yo quiero evitar a toda costa un disgusto a mi mujer, porque temo que cualquier crisis nerviosa rechace todo a rodar y volveríamos a las andadas. Un desengaño, mi escasa fidelidad descubierta, de fijo la volvería a sus antiguas cavilaciones, a su desprecio del mundo, buscaría consuelo en la religión y ahí teníamos al señor magistral otra vez, antes que la religión, y ahí cualquier cosa,
Es preciso evitar a toda costa que Ana sepa que yo, en momentos de ceguera intelectual y sensual, fui capaz de solicitar los favores de esa Scortum, como las llama don Saturnino. Pero, ¿por qué ha de saber Ana eso, si después de todo no hay nada que saber? Sí, lo que hay basta para clavarle un puñal a la pobrecita. La conozco yo, y sobre todo, si Petra dice lo que hay, mi esposa pensará lo demás, lo que no hay. Pero, Petra, acá ve usted, ¿ha dicho algo? ¿Ha amenazado con decir? Esa es la cuestión. Habla gordo, es insolente, trabaja poco, no admite riñas y aspira a ponerse en un pie de igualdad absurdo. Absurdo. Y el infame, con quien creerá usted que está más altiva, más soberbia, más insolente, conmigo. Eso parecería lo natural. Pues no, señor, con Ana. Pásmese usted con Ana. Desde la nube de humo en que estaba envuelto don Álvaro, contestó, ya se comprende, quiere usted hacerle a usted la forzosa, tal vez celos. Eso digo yo, sufre que tu mujer oiga insolencias a la que quisiste hacer tu concubina, o se lo cuento todo. Eso es el lenguaje de la conducta de esa meretriz solapada. Ahora bien, un consejo, solución, ¿qué hago? Sufrir en silencio, absurdo. Además, puede acabarse de la paciencia a Anita, que si ha aguantado hasta ahora es por lo mucho que le queda de cuanto fue casi santa. Pero si Ana se incomoda, si sospecha, si triste de mí, calma, hombre, calma. ¿Qué hacemos? Álvaro, ¿qué hacemos? Es muy sencillo, sencillo, sí, hay que echar a Petra de esta casa. Don Víctor saltó en su silla. Eso es cortar el nudo, pues no hay más solución, echarla. Don Víctor expuso las dificultades y los peligros del remedio, pero don Álvaro prometió allanarlo todo. Él sabía cómo se trataba a esta gente. Daba la casualidad feliz de que en la fonda en que él vivía como niño mimado hacía tantos años, se necesitaba una muchacha para servir los huéspedes, pero Petra era que ni pintada para el caso. A ella se la halagaría la proposición, se le haría el mismo don Álvaro, y por caso extraño resistía. Él sabría amenazarlo de suerte que, etcétera, etcétera. En fin, don Víctor lo dejó todo en manos de su amigo y se fue al casino algo más tranquilo. ¿Qué se queda a preparar el terreno, Sí, hombre, a arreglarlo todo. En cuanto don Víctor cerró de un golpe la puerta de la escalera, Ana entró asustada en el comedor. Iba a hablar, pero llegó Petra a recoger el servicio del café y cayó fingiendo leer. El lábaro. Salió la doncella y Ana dijo, ¿qué hay, Álvaro? Hay que ya no te queda pretexto para negarme que venga de noche. No entiendo. Petra, marcha de esta casa. Adiós, espías. Petra, ¿qué marcha, Petra? Sí, él me ha encargado de despedirla. Dice que es insolente, que te trata mal. Dios mío, ¿lo ha notado él? Sí, boba, pero no te asustes. Él lo toma, por donde no quema. Mesía explicó a la regenta el caso, la había enterado de todo y de mucho más. Las tentativas del mísero don Víctor eran para la regenta, gracias a las calumnias de Álvaro, delitos consumados, pero ella no atribuía a esto la insolencia de la criada. Temía que hubiese descubierto sus amores con Mesía y que aquella soberbia, aquel desafío constante de sus miradas, de sus sonrisas y de sus gestos fuese amenaza de revelar a don Víctor su secreto. Ya ves, como no era más que lo que tú temías, aprensiva, es muy posible, probable, que la pobre chica no sospeche nada, que su atrevimiento no sea más que una amenaza al amo. Ana se ruborizó, todo aquello lo repugnaba. Aquel marido a quien ella había sacrificado lo mejor de la vida no solo era un maniático y un hombre frío, para ella insustancial, sino que perseguía a las criadas de noche por los pasillos, las sorprendía en su cuarto, les veía las ligas. ¡Qué asco! No eran celos. ¿Cómo habían de ser celos? Era asco y una especie de remordimiento retrospectivo por haber sacrificado a semejante hombre la vida. Sí, la vida que era la juventud. Álvaro, seguía pensando Ana, había hecho mal en revelarle aquellas miserias, en hacer traición a Quintanar, por indigno que éste fuera, y sobre todo en avergonzarla a ella con las aventuras ridículas y repugnantes del viejo. Pero como tenía empeño en limpiar de toda culpa a su Mesía, a su Señor, al hombre a quien se había entregado en cuerpo y alma para toda la vida, según ella, pronto le disculpaba, reflexionando que el pobre Álvaro hacía aquello por amor, por arrojar
de pensamiento de su Ana, todo escrúpulo, todo miramiento que pudiera atarle al viejo que había hecho de lo mejor de su vida un desierto de tristeza. Tampoco le agradaba a Anita ver a su Álvaro metido en aquellos cuidados domésticos de despedir criadas, y menos encontrarle tan experto en el asunto. Todo aquello, de puro prosaico y bajo, era repugnante, pero qué remedio. Álvaro lo hacía por ella, por gozar tranquilamente de aquella frialdad que tantos años de martirio le había costado. Esto y todos los demás lunares que Mesías le obligaba a descubrir de poco acá el endiablado espíritu de análisis, camino de la locura, según ella, procuraba Ana convertirlos en otras tantas estrellas luminosas de pura hermosura. Si alguna vez le sobrecogía la idea de perder a don Álvaro, temblaba horrorizada, como en otro tiempo cuando temía perder a Jesús. Las primeras palabras de amor que Ana, ya vencida, se atrevió a murmurar con voz apasionada y tierna al oído de su vencedor, no el día de la rendición, mucho después, fueron para pedirle el juramento de la constancia. Para siempre, Álvaro, para siempre, júremelo, si no es para siempre. Esto es un bochorno, es un crimen infame, villano. Mesía había jurado y seguía jurando todos los días una eternidad de amores. La idea de la soledad después de aquello le parecía a la regenta más horrorosa que en un tiempo se le antojara la imagen del infierno. Con amor se podía vivir donde quiera, como quiera, sin pensar más que en el amor mismo, pero sin él volverían los fantasmas negros que ella a veces sentía rebullir allá en el fondo de su cabeza, como si asomaran en un horizonte muy lejano, cual primeras sombras de una noche eterna, vacía, espantosa. Ana sentía que acabarse el amor, aquella pasión absorbente, fuerte, nueva que gozaba por la primera vez en la vida, sería para ella comenzar la locura. Sí, Álvaro, si tú me dejaras me volvería loca, te fijo, tengo miedo a mi cerebro cuando estoy sin ti, cuando no pienso en ti, contigo no pienso más que en quererte. Esto solía decir ella en brazos de su amante, gozando sin hipocresía, sin la timidez que fue al principio real, grande, molesta para Mesía, pero que al desaparecer no dejó en su lugar fingimientos. Ana se entregaba al amor para sentir con toda la vehemencia de su temperamento y con una especie de furor que groseramente llamaba a Mesía para sí hambre atrasada. Eres tú el primer mes asustado. Si los primeros días renegaba del miedo, de la ignorancia y de los escrúpulos absurdos de una mujer casada de 30 años, según la filosofía del presidente del casino, pronto vio tan colmada la medida de sus deseos que llegó a inquietarle otro aspecto de sus amores. Nunca había sido más feliz. Quería satisfacer el amor propio a quien a la edad empezaba a dar algunos disgustos, pues Ana, la mujer más hermosa de Vetusta, le adoraba y le adoraba por él, por su persona, por su cuerpo, por el físico. Muchas veces, si a él le daba por hablar largo y tendido, ella le tapaba la boca con la mano y le decía en éxtasis de amor, no hables. Mesía no echaba esto a mala parte. También él reconocía que lo mejor era callar, dejarse adorar por buen mozo, quería satisfacer caprichos de la carne ahita, gozaba de delicias delicadas de los sentidos, pues la misma ignorancia de Ana y la fuerza de su pasión y las circunstancias de su vida anterior y las condiciones de su temperamento y las de su hermosura facilitaban estos alambicados voces del gallo, corrido y gastado, pero capaz de morir de placer sin miedo, y a pesar de tanta felicidad, Mesía estaba intranquilo. «¿Está usted desmejorado?», le decía Somoza. «Cuidado», repetía Visitación, y él mismo notaba que su rostro perdía la lozana apariencia que había recobrado en aquellos meses de buena vida, de ejercicio y abstinencia que él prudentemente había observado antes de dar el ataque decisivo a la fortaleza de la regenta. Sí, sentía que dentro de su cuerpo había algo que hacía crack de cuando en cuando, había polilla por adentro, y lo que él temía no era la enfermedad por la enfermedad, la vejez por la vejez, no, era un buen soldado del amor, héroe del placer, sabría morir en el campo de batalla. Su inquietud era por otro motivo, morir, bueno, pero de caer y de caer en presencia de Ana era horroroso, era ridículo y era infame, sí. Él faltaba a su juramento envejeciendo, perdiendo fuerzas, recordaba con escalofríos épocas pasadas en que decadencias pasajeras producidas por excesos de placer le habían obligado a recurrir a expedientes bochornosos, buenos para referirlos entre carcajadas en el casino, a última hora, a Paco, a Joaquín y demás trasnochadores para referirlos después de pasados, cuando el vigor volvía ya
y las trazas cómicas no eran necesarias, pero expedientes odiosos como la miseria y sus engaños, aquel fingir juventud, virilidad, constancia en el amor corporal, parecería a don Álvaro semejante a los recursos de la pobreza ostentosa que describe Quevedo en El Gran Tacaño. Él también había sido más de una vez, después del pródigo, el gran tacaño del amor, pero las plazas antiguas serían imposibles. Ahora, si llegara el caso de necesitarlas, no, antes huir o pegarse un tiro. Ana, la pobre Ana, tenía derecho a una juventud eterna e inagotable, pero estas ideas tristes, aprensiones de la edad, venían de tarde en tarde. Lo más del tiempo, semejante inquietud dejaba libre al Tenorio vetustense, gozando de aquellos amores que reputaba la gloria más alta de su vida. Por su parte, se confesaba todo lo enamorado que él podía estarlo de quien no fuese don Álvaro Mesía. Después del presidente del casino, ningún ser de la tierra le parecía más digno. Había esperado siempre, aún en los días de mayor apartamiento. Don Álvaro no se confesaba a sí mismo que había habido un tiempo en que perdiera la esperanza de vencer a la regenta. La tenía ahora tan vencida. Mejor que nunca lo conoció cuando hubo que dar la gran batalla para trasladar el caserón de los Osores, el nido de amor adúltero. A Ana se opuso, lloró, suplicó, no, eso no, Álvaro, por Dios, eso nunca, y resistió muchos días en las súplicas del amante que se quejaba de lo poco y deprisa y sin comodidad que gozaba de su amor. Casi siempre se veían en casa de Vegallana. Allí eran sus cariños furtivos, precipitados, pero el reposado dominio de horas y horas de voluptuosa intimidad no era posible conseguirlo si no se buscaba lugar menos expuesto a sobresaltos, intermitencias y disimulos. Ana se negaba a acudir a un rincón de amores que Álvaro prometía buscar. El mismo Álvaro confesaba que era difícil encontrar semejante rincón seguro en un pueblo tan atrasado como Vetusta. Además, el lugar que él pudiera encontrar al cabo tenía que parecerle repugnante a ella, y como en Ana la imaginación influía tanto, el desprecio del albergue podía llevarlo a la repugnancia del adulterio. No había más remedio que tomar por asilo el caserón de los Osores. Era lo más seguro, lo más tranquilo, lo más cómodo. Comprendía Álvaro los escrúpulos de Ana, pero se propuso vencerlos y los venció. Sin embargo, si los obstáculos del orden puramente moral, los escrúpulos místicos, como se dejaron a un lado, a fuerza de pasión, los inconvenientes materiales, las precauciones del miedo, opusieron dificultades de más importancia, a don Álvaro se le ocurría que sin tener de su parte una criada a la doncella, mejor, era todo, si no imposible, muy difícil, pero ni siquiera se atrevió a proponer a Anita su idea. La vio siempre desconfiada, mostrando antipatía madre oculta hacia Petra, y comprendió además que era muy nueva la regenta en esta clase de aventuras para llegar al civismo de ampararse de domésticas, y menos sabiendo de ellas que eran solicitadas por su marido. Pero otra cosa era conquistar a la criada sin que lo supiera el amante. ¿No era Petra muy tentada de la risa? La aventura de la liga y otras de que él tenía noticias no probaban que era muy fácil interesar en su favor a aquella muchacha. Sí, y dicho y hecho, en ausencia de Ana y de don Víctor detrás de la puerta en los pasillos donde podía don Álvaro, comenzó el ataque a Petra, que se rindió mucho más pronto de lo que él esperaba. Pero había un inconveniente muy grave. A la chica se le ocurrió ser o fingirse desinteresada, preferir los locos juegos del amor a las propinas, ofrecer sus servicios con discretísimas medias palabras y buenas obras, a cambio de un cariño que Mesía no estaba en circunstancias de prodigar. Pobre Ana, ¿qué sabía ella de todas estas complicaciones? No sabía tampoco don Álvaro tanto como él creía. Ignoraba, por ejemplo, que Petra podía permitirse el lujo de servirle bien a él sin pensar en el interés, sin más pago que el del amor, con que el gallo vetustense ya no podía ser manirroto. No era Petra enemiga del vil metal, ni la ambición de mejorar de su suerte, y hasta de cera, como ella sabía decir, era floja pasión en su alma, concupiscente, de arriba abajo, pero Mesía no buscaba ella esto, le quería por buen mozo, por burlarse a su modo del ama, a quien aborrecía por hipócrita, por guapetona y por orgullosa. Le quería por vanidad, y en cuanto a servirle en lo que él deseaba, también a ella le convenía por satisfacer su pasión favorita, después de la lujuria, acaso por satisfacer sus venganzas. Vengábase protegiendo ahora los amores de Mesía,
y Ana del idiota de don Víctor, que se ponía a comprometer a las muchachas sin saber de la misa, la media. Vengábase de la misma regenta que caía gracias a ella en un agujero sin fondo, que estaba sin saberlo el hipócrita en poder de su criada, la cual el día que le conviniese podía descubrirlo todo. Tenía entre sus uñas a la señora que más quería ella. Todas las noches pasaban unas cuantas horas la honra y tal vez la vida del amo pendiente de un hilo que tenía ella, Petra, en la mano, y si ella quería, si a ella se le antojaba, ¡zas! Todo se aplastaba de repente, ardía el mundo, y como si esto, en vez de un placer, en vez de una gloria, fuese para Petra una carga, un trabajo, el mejor mozo de Vetusta le pagaba el servicio con amores de señorito, que eran los que ella había saboreado siempre con más delicias, por sus instintos de señorío que siempre la había dominado, pero además gozaba de otra venganza, más suculenta que todas estas, la endiablada moza, y el magistral la había querido engañar, la había hecho suya, ella se había entregado creyendo pasar enseguida a la plaza que más envidiaba en Vetusta, la de Teresina. Petra sabía lo bien que colocaba doña Paula todas las que eran por algún tiempo doncellas en su casa. Teresina, a quien esperaba para muy pronto una colocación de señorona allá en cierta administración de bienes del amo, casada con un buen mozo, Teresina le había enterado de lo que ella no había podido observar y adivinar, le había abierto los ojos y llenado la boca de agua. Petra comprendía que la casa del magistral era el camino más seguro para llegar a casarse y ser señora o poco menos. La ocasión había llegado. Después de la romería de San Pedro, creía ella que todo era cuestión de semanas, de esperar una oportunidad. Teresina salía pronto bien colocada y entraría ella en su puesto, pero no fue así. El magistral no volvió a solicitar a Petra. Cuando tuvo que hablarla, no fue para asuntos que a ella directamente le importasen, fue, qué vergüenza, para comprarla como espía. Cierto es que el provisor le prometió para muy pronto la plaza de Teresina, con todas las ventajas que su amiga disfrutaba e iba a disfrutar, pero de todas suertes a ella se le había engañado, o mejor, se había engañado ella, pero esto no quería reconocerlo la orgullosa rubia. Era el caso que, en su opinión, el magistral era amante de doña Ana hacía mucho tiempo y que la escena del bosque del vivero la interpretó la vanidad de la criada como una victoria de su belleza que había hecho caer en pecado de inconstancia al canónigo. Creyó Petra que don Fermín la quería a ella ahora, después de haber querido a su ama. Caprichos así había visto ya muchos. Cuando se convenció de que don Fermín, por mucho que disimulase, estaba enamorado como un loco de la regenta, furioso de celos, y de que no había sido su amante ni con 100 leguas, y de que a ella, a Petra, solo la había querido por instrumento, la ira, la envidia, la soberbia, la lujuria, se sublevaron dentro de ella saltando como sierpes, pero las acalló por de pronto, disimuló y por entonces solo dio satisfacción a la avaricia, aceptó las proposiciones del canónigo. Ella entraría en casa de don Fermín el día en que fuese necesario salir del caserón de los Osores, pero entre tanto prestaría allí sus servicios bien pagada, mejor pagada de lo que podía pensar. El canónigo sabría todo lo que pasaba, si doña Ana recibía visitas, quién entraba cuando no estaba don Víctor, o se quedaba después de salir el amo, etcétera, etcétera. Petra prometió decir todo lo que hubiera. Fingió no recordar siquiera ciertas promesas de otro orden que a don Fermín se le habían escapado en el calor de la improvisación en aquella dichosa mañana de vivero, de que estaba avergonzado cuando vio don Fermín a Petra tan propicia para servirle por dinero, sintió más y más haber comenzado por el camino absurdo y vergonzoso de la seducción. Ridícula, aquella aventura que le recordaba las de antaño, le sonrojaba ahora, porque contradecía en cierto modo aquel andiameje de sofismas con que se explicaba su pasión por la regenta. El amor purísimo que yo tengo, todo lo disculpa, pero ese amor se aviene con aventuras como la del bosque. Claro que no, le decía la conciencia. Por eso le repugnaba. Petra ahora, pero no había más remedio que valerse de ella. Petra era feliz en aquella vida de intrigas complicadas, de que ella sola tenía el cabo. Por ahora, a quien servía con lealtad era a Mesía,
Este pagaba con amor, aunque era algo remiso para el pago, y ella le ayudaba cuanto podía, porque ayudarle a satisfacer los propios deseos, hundir al ama, tenerla en un puño y burlarse sangrientamente del idiota del amo y del indigno del canónigo. Para más adelante se reservaba la astuta moza el derecho de vender a don Álvaro y ayudar a su señor, al que pagaba, al que había de hacerla, a ella señorona, a don Fermín. ¿Cuándo había de ser esto? Ella diría. Si don Álvaro no se portaba bien, podía ocurrir el caso, llegar la oportunidad, si ella se cansaba o si Teresina dejaba la plaza y por miedo de que otro la ocupase le convenía correr a ella. También podía convenir echarlo a rodar todo. Entre tanto, don Fermín no sabía por Petra más que noticias vagas, suficientes para tenerle toda la vida sobre espinas, para hacerle vivir como un loco furioso que tenía además el tormento de disimular sus furores delante del mundo y de doña Paula singularmente. De modo que si don Álvaro podía decir con razón, pobre Ana, que no sabe nada de esto, también Petra podía exclamar, pobre don Álvaro, que no sabe ni la cuarta parte de lo que tanto le importa. El presidente del casino de Vetusta no tuvo inconveniente en engañar a la regenta. Era, según él, muy justo respetar los escrúpulos de aquella adúltera primeriza, otra frase grosera del seductor, que no podía avenirse a tomar por encubrido de la Petra, pero también era equitativo que él, sin decírselo a doña Ana, fingiendo desconfiar también de la doncella, aprovechase los servicios de esta, preciosos, en tales circunstancias. La cuestión era entrar todas las noches en la habitación de la regenta por el balcón. Esto se decía pronto, pero hacerlo ofrecía serias dificultades. ¿A dónde daba el balcón del tocador? Al parque. ¿Cómo se podía entrar en el parque? Por la puerta. Pero ¿quién tenía la llave de la puerta? Una Frígilis. Con esta no podía contar, y la otra, don Víctor. Esta podía sustraérsele, pero Petra dijo que a tanto no se comprometía, que aquello de andar llaves en el ajo era delicado y podía comprometerla. Lo mejor era que el señorito saltase por la pared. Justamente, don Álvaro tenía las piernas muy largas. De esta manera, la comedia se representaba mejor. Según la doña Ana, de que don Álvaro saltaba por el muro, no podía sospechar tan fácilmente que tenía cómplices dentro de la casa. Después de llegar bajo el balcón, trepar por la reja del piso bajo y encaramarse a la barandilla de hierro era cosa fácil para tan buen mozo. Todo esto lo hacía don Álvaro sin la ayuda directa inmediata de Petra, y doña Ana encontraba así muy verosímil todo lo que su amante decía de su industria para entrar en el cuarto de ella, para lo que servía. Petra era para vigilar, para evitar que don Álvaro pudiera ser sorprendido al entrar o al salir, y para darse tales trazas que doña Ana creyese que ella, la doncella, no había estado durante toda la noche en circunstancias de poder notar las presencias del amante. Estaba además así para dar el grito de alarma si llegaba el caso, y para combinar las horas. En el servicio de Petra había algo de la responsabilidad de un jefe de estación de ferrocarril. Don Álvaro sabía, porque don Víctor se lo había confesado, que el ex regente y Frígilis, en cuanto llegaba el tiempo, salían de casa, mucho más temprano de lo que Ana creía. Petra era la encargada de despertar al amo porque Anselmo se dormía sin falta y no cumplía su cometido. Frígilis llegaba al parque a las horas convenidas, ladraba y bajaba don Víctor. Llegó a quejarse don Tomás de que sus ladrillos no siempre despertaban al amo ni a la doncella, de que se le había de esperar mucho tiempo, y para evitar reyertas y plantones se acordó que Crespo y Quintanar acudiesen a la misma hora sin necesidad de declarar nadie. Para mayor seguridad, don Víctor compró un reloj despertador que sonaba como un terremoto, y con este aviso automático, como él decía, acudió en adelante a la hora señalada para la cita. Casi todas las mañanas Quintanar y Crespo llegaban al parque a la misma hora. El tren que los llevaba a las marismas y montes de Palomares salía este año un poco más tarde y no necesitaba levantarse antes de ser de día. Todo esto necesitó saber don Álvaro para no exponerse a un choque en la vía con Frígilis o con el mismísimo don Víctor. Este mismo, sin saber lo que hacía, le impedió de sus horas de salida, y lo demás que necesitaba saber de los pormenores se lo refirió Petra.
Así pues, no había miedo. Lo de saltar la tapia ofreció algunas dificultades, pero una noche por la parte de afuera, en la solitaria calleja de tras la cerca, el Tenorio preparó, removiendo piedras y quitando cal, 2 o 3 estribos disimulados en el muro. Hacia la esquina hizo también con disimulo fingidas grietas o resquicios que le permitieron apoyarse y ayudar la ascensión, y quedó así vencido el principal obstáculo. Por la parte de dentro todo fue como coser y cantar. Un tonel viejo arrimado al descuido a la pared, y los restos de una escalera fueron escalones suficientes, sin que nadie pudiese notarlo, para subir y bajar don Álvaro por la parte del parque con toda la prisa que pudieran aconsejar las circunstancias. Aquella escalera disimulada la comparaba don Álvaro con esas cajas de cerillas que ostentan la popular leyenda: ¿dónde está la pastora? ¿Dónde estaba la escala? Después de verla una vez no se veía otra cosa, pero al que no se la mostraba no se le aparecía a ella. No faltaba más que lo peor, persuadir a la regenta a que abriera el balcón. Como a ella no se le podía hablar de las garantías de seguridad que don Álvaro tenía dentro de casa, nada o poco se podía oponer a sus argumentos relativos a las sospechas probables de la antipática Petra. Pero al fin don Álvaro, que había triunfado de lo más, triunfó de lo menos. Llegó a comprender Ana que era imposible y tal vez ridículo negarse a recibir en su alcoba a un hombre a quien se había entregado ella por completo. Mucho más valía la castidad del derecho nupcial, nupcial, mejor dicho, pero no valía más la cantidad de la esposa misma. Entre estos sofismas y la pasión y la constancia en el pedir dieron la victoria a Mesía, que si no pudo callar los sobresaltos de Ana, quien a cada ruido quería sentir el espionaje de Petra, conseguía a menudo hacerla verla como en una nube envenenada con opio. Y así pasaban los días, asustada Ana de que tan poco después de la caída fuese ella capaz de recibir un hombre en su alcoba, ella que tantos años había sabido luchar antes de caer. Aquella tarde de Navidad, después de recoger el servicio del café, Petra salió de casa y se dirigió a la casa del magistral. La recibió doña Paula, era ahora muy buenas amigas. La madre del provisor conocía la estrecha simpatía que existía entre Teresina y la doncella de la regenta, y por lo la actual criada del señorito, de su hijo, sabía que en el ánimo de Fermín, Petra era la persona destinada a sustituir a Teresa, el día próximo ya en que ésta alcanzara el premio consabido de salir allí casada para administrar ciertos bienes de las provisiones de los provisores. Doña Paula, que entendía medias palabras y aún sin necesidad de ellas, ganosa de satisfacer aquel deseo de su hijo, según su política constante, y de satisfacerle de una manera pulcra, intachable en la forma, anticipándose a él, había resuelto tomar la iniciativa y ofrecer a Petra ella misma aquel puesto que la rubia lúbrica tanto ambicionaba. La proposición se hizo esta tarde. Teresina iba a salir de la casa de un día a otro. Petra aceptó sin titubear, temblando de alegría, hasta que estuvo en el caserón la desgracia de muchos y hasta cierto punto su propio daño. Adiós, amores con don Álvaro, amores cada vez más escasos, más escatimados por el libertino gracioso, que iba menudeando las propinas y encareciendo las caricias, pero al fin amores señoritos, que la tenían orgullosa. Que hacer no cabía duda, ser prudente, tomar el codiciado fruto, entrar en aquella canonjía en casa del magistral. Para esto era preciso echar a rodar todo lo demás, romper aquel hilo que ella tenía en la mano y del que estaban colgadas la honra, la tranquilidad, tal vez la vida de varias personas. Al pensar en esto, Petra se encogió de hombros. Se le figuró ver que caía la regente y se aplastaba, que caía el magistral y se aplastaba, que caía don Víctor y se convertía en tortilla, que el mismo don Álvaro rodaba por el suelo, hecho añicos, no importaba. Había llegado el momento. Si perdía la ocasión, la vacante de Teresina podía entrar otra y adiós señorío futuro. No había más remedio que ocupar la plaza inmediatamente, pero entonces había que decírselo todo al provisor, porque en saliendo de aquella casa yo no podía ser espía ni ayudar al que le pagaba a abrir los ojos de aquel estúpido don Víctor que, como era natural, querría vengarse y castigar a los culpables, que sería lo que necesitaba el canónigo, puesto que él no podía con sus manteos al hombro ir a desafiar a don Álvaro.
Petra discurría perfectamente en estas materias porque leía folletines, la colección de las novedades que dejara en un desván doña Anuncia, y sabía quién desafía a quién, llegado el caso de descubrirse los amores de una señora casada. El que desafía es el marido, no un pretendiente desairado, y mucho menos siendo cura. No había duda, el magistral la necesitaba a ella en el caserón llegado el momento crítico. Si salía antes y después no le servía, podía echarla de casa por inútil. Había que hacerlo todo pronto, inmediatamente. ¿Y qué iba a hacer? Una traición. Eso desde luego, pero ¿cómo? En esto pensaba cuando entró en el comedor, ya al oscurecer, a preparar la lámpara. Sintió que la sujetaban por la cintura y le daban un beso en la nuca. Era el otro, pobre, no sabía lo que le guardaba. Don Álvaro, después de su conversación con Ana, la había hecho retirarse y se había quedado solo en el comedor para dar el ataque a Petra y proponerle, entre caricias, de que cada día le pesaba más el cambio de amos. Y no era cierto que hubiese vacante en la fonda, pero allí era el amo y se crearía la vacante. Con toda la diplomacia que pudo emplear, un hombre que se creía principalmente político y era seductor de oficio, ofreció a la doncella la nueva posición, que era divertidísima y lucrativa como pocas. Don Víctor le tenía miedo, doña Ana también, cada cual por su motivo, y él, don Álvaro, sería mucho mejor servido si Petra consentía en salir de la casa. Ya ves, hija, te has cometido una falta tratar a la señora con altivez, con insolencia. Esto, que feo de por sí, la asustó a ella, haciéndole creer que sabes algo y que abusas de tu secreto. Le asustó a él, que teme creer que sabe, que va a cantar, y me perjudica a mí, como comprendes, porque ya ves, estando asustada ella, recelosa, pago yo, y a ti ya no te necesito en esta casa, porque yo entro y salgo ya sin guías, y ella y allá en casa, en la fonda, puede sernos útiles. Además, don Álvaro comprendía que ya no podía pagar a Petra sus servicios con amor, porque cada día era más urgentemente economizarlo, y llevando a la chica a la fonda, allí otros huéspedes hambrientos de esa clase de bocados la distraerían y él cumpliría con propinas en adelante. En suma, ya le estorbaba a Petra en el caserón de los Azores, pero muchos conceptos, pero a ella no se le podían dar tales razones. Señorita, dijo Petra, que a pesar de su resolución reciente sintió en el orgullo una herida de 3 pulgadas, no necesita apurarse tanto para convencerme de que debo irme de esta casa. No, hija, lo que es, si tú lo tomas por donde quema, yo no insisto. No, señor, si no me deja usted explicarme, si yo quiero salir de aquí. Sí, precisamente, pero en cuanto a lo de irme a la fonda, no, señor. Una cosa es que una tenga sus caprichos y una buena voluntad, ¿entiende usted? Y otra cosa que a una la regalen a los amigos y la lleven y la traigan.